La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Hablando con alguien esta semana me decía que hubo una congregación, así como nosotros, que tenía un pastor. Y ese pastor, ¿cómo decirlo? Tuvo un desliz con una hermana de la congregación, ¿cierto? Y eso hizo que esa congregación, que muy seguramente hacía algún tiempo venía funcionando, se perdiera. La congregación como tal ya no existe hoy. Pero también es pensar a futuro qué le esperaba a esa congregación, ¿cierto? Muy probablemente muchas personas iban a acudir allí, pero ya hoy con la iglesia cerrada se perdió esa posibilidad. Entonces miramos el daño que se causa a partir de la actuación de una persona. Y lo decía esta mañana, incluso en el discipulado, el pastor, que no solamente es cuando uno actúa que tiene unas consecuencias, sino también se refiere al hecho de que personas de su entorno cometan un error y eso genera inconvenientes para futuro a todos. Y entonces desde esa situación que me causa extrañeza en lo personal, este pasaje que encontramos en el libro de Romanos es un poco extenso, pero quiero leerlo para que precisemos nada más unos detalles. Y es ese pasaje que encontramos en Romanos 7, ¿cierto? Quiero leer del versículo 1 hasta el 25, pero me voy a saltar para hacerlo más breve. Y dice la palabra, leo acá porque a pesar de que tengo la Biblia, es lo mismo que tengo transcrito aquí, pero solamente quiero precisar unas situaciones. Dice para empezar, Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y es algo que cuando lo leí, yo dije, me detuve allí, porque mire qué está diciendo el apóstol Pablo. Le llama hermanos cuando dice, pues hablo con los que conocen la ley. Entonces, usted y yo somos hermanos si usted como yo conoce la ley. O sea, a mi juicio está haciendo una exigencia de no llamar hermanos porque sí, porque esté de moda, no. Se llama hermano porque estamos puestos de acuerdo en algo. Si esa persona, queriendo llamarse hermano suyo como cristiano, no tiene en cuenta esto, pues simplemente a mi juicio no lo está haciendo. Realmente no está cumpliendo el requisito. Y solamente para anotar eso. Sigue leyendo y dice Pablo, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Sigue diciendo, así también vosotros, hermanos míos, le llama ahora, ya no solamente hermanos, sino que le llama hermanos míos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hago un paréntesis allí, porque luego continúo la lectura. Personalmente me ocurre que la manera de explicarme, a mi juicio, lo que yo he querido entender de esa lectura, me surge mejor con unos ejemplos, ¿sí? Entonces, acudo al ejemplo, pero es con el ánimo de hacerlo más fácil de entendimiento, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que la ley se enseñorea, es decir, la ley hace que las personas tengamos que estar sometidas a ella. ¿Eso está claro? La ley, una de las características que tiene la ley, y digo la ley, cualquiera sea la ley, no solamente pues en la palabra, sino cualquiera sea la ley, es que es general y abstracta. Es decir, cuando se hace la ley, cuando el senador allá en el Congreso hace la ley, no la hacen pensando en Gabriel, en Tomás, en Ricardo, en Arturo, en Zoila, en Fabiola, qué sé yo, no. La hacen para todos, ¿sí? Eso significa que la ley es general. Y es abstracta porque aunque la ley define algo, es si eso que está definido ahí llegase a ocurrir. No sé si me hago entender allí, es decir, que tirar una piedra sea un delito. Eso es general, cualquiera puede tirar una piedra, ¿cierto? Eso es lo general de la ley. Y es abstracta en cuanto a que cuando una cosa como eso ocurra, la ley está siendo previsiva y está diciendo, si eso llega a ocurrir, esta persona es objeto de una sanción. ¿Me hago entender allí? Bien. Para entonces tratar de entenderme, lo que está diciendo es una comparación entre lo que hace la ley con las personas y lo compara a lo que es un matrimonio. ¿Sí? Entonces él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido, de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y me explico. Supóngase que yo estoy casada, no voy a tomar ni siquiera a mi esposa de referencia, pero pues, para hacerme entender. Supóngase que yo estoy casada con, con Rosalba. Aquí no hay ninguna Rosalba, ¿no? Bueno, estoy casada con Rosalba. Ay, por Dios. Estoy casado con Rosalba. Cuando Rosalba no estaba casada conmigo, Rosalba podía salir con Arturo, con Carlos, con Felipe, con cualquiera, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasaba por Rosalba? ¿Alguien le podía señalar a Rosalba de algo? Nadie. Asimismo, Arturo, Carlos, Felipe, todos estos, cada uno de ellos podía salir con cualquier cantidad de mujeres y no pasaba nada, ¿cierto? Porque no había una ley que se lo exigiera. Ahí quiero ser claro. Pero ¿qué pasó con Rosalba cuando se unió con Gabriel? ¿Sí? ¿Qué pasó? Que la ley ahora le exigía a Rosalba que tenía que estar solamente conmigo. La ley hace ese tipo de exigencias. Y entonces, si Rosalba, estando casada con Gabriel, se fue con Miguel, aquí no hay ningún Miguel, ¿no? Con Miguel, ¿qué pasaría con Rosalba? La ley hacía que se señalara a Rosalba de ser adúltera. ¿Cierto que hasta ahí lo estamos entendiendo? Bien, en ese mismo ejercicio, en ese mismo ejemplo, pensemos por un momento si Gabriel, Dios no lo permita, falleciera. ¿Qué pasaba con Rosalba si Gabriel falleciera? No, además de que le quedaba toda la herencia, imagínense. Pasaba entonces que Rosalba
a partir de que ya Gabriel falleció, Rosalba estaba en la liberalidad de irse con quien ella quisiera. ¿Y a Rosalba se le podría señalar de algo? No, ¿por qué? Porque Gabriel, el que hacía que la ley se le aplicara, estaba muerto. Ya no habría entonces razón para ella continuar sometida a esa ley. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, cuando Pablo habla, Pablo, aunque nos presenta un hecho muy particular, muy suyo, ¿sí? Porque ya lo vamos a leer más adelante, él termina diciendo, miserable de mí. Ya lo vamos a ver más tarde en el otro capítulo. Pero antes quería significarle es que, ¿qué estaba pasando en la vida de Pablo para llegar a esa expresión? Para llegar a querer incluso su propia muerte. Porque decirse él, miserable de mí, o sea, yo no valgo, yo no soy nada. ¿Qué estaba pasando? Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que si bien es una experiencia personal lo que estaba narrando él allí, esa experiencia, a mi juicio, es para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros debe en su vida cristiana vivir eso que Pablo estaba viviendo allí. Y ya vamos a explicar por qué. Pero entonces en el ejemplo que traíamos, donde entonces esa Rosalba que se casó con Gabriel, que a partir de que se casó con Gabriel se vio sometida a lo que la ley le decía, señora Rosalba, ¿quiere unirse a Gabriel para toda la vida? Sí, señor. Sepa que si puede por ahí aparecerle no sé quién, pues, Brapi, nada. No, señor, no lo puedo mirar. Ah, bueno. Y Rosalba entonces, a la muerte de Gabriel, quedó libre. ¿Libre de quién? ¿De Gabriel? Claro, pero se quedó con mi herencia. Pero más allá de eso, quedó libre de la ley. Ya no había ley que a ella la mantuviera. Y yo recuerdo, le comento como anécdota, una señora que conozco, incluso me la acabé de encontrar hace un rato, a la cual se le está adelantando un proceso. La señora se casó con el esposo antes incluso de cumplir la mayoría de edad. Es decir, ni siquiera tenía los 18 cuando ya contrajo matrimonio. Jovencita. Se casó, vivió con este hombre y este hombre se pensionó. ¿Sí? Se pensionó. Estando pensionado, él fallece. Ella deja pasar un tiempo, se enamora con otra persona y se casa con esa otra persona. Resulta que la ley, para esos efectos, dice, así lo dice la ley es, en ese sentido es machista, porque la ley dice, esa ley es muy vieja, esa ley es del año, ya la época de Simón Bolívar diría yo, y todavía está permanente, dice, que si la señora contrae segundas nupcias, el fondo de pensiones debe quitarle la pensión a esa señora. No está bien que ella, casándose con otro, disfrute de la pensión del muerto. Más o menos eso es lo que dice la ley. Y esa ley hoy existe. Hoy. En esa situación ella me contacta, ¿sí? Y yo asumo esa situación de ella. Y entonces, digamos que estamos en el proceso. Para significar entonces, ojo, sí, parece de risa, pero es verdad. Eso es verdad. Para significar entonces que ese tipo de ley es una ley machista. Porque esa ley no tiene en cuenta que, por Dios, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Que no por el hecho de que mi esposo, mi esposa, pues para el caso, se haya muerto, yo tengo que enterrarme con él y no poder casarme con otra persona. ¿Sí? Entonces, venidos acá, en el ejemplo que nos trae Pablo, más o menos está comparando lo que es la vida cristiana, y por eso es donde, y aquí es donde está la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Porque usted y yo estábamos sometidos a la ley. Y entonces él hace esa analogía, esa comparación,
de lo que es la vida nuestra sin Cristo a lo que es la vida hoy con Cristo. Porque usted y yo vivíamos en una época en la cual no había establecido el mandamiento, ¿sí? No había establecido la ley. Entonces, como no hay ley, yo puedo hacer lo que quiera porque no hay quien me lo prohíba. Es decir, éramos libres, entre comillas, cuando la palabra dice que no es que éramos libres, es que no nos habían mostrado el espejo para poder mirarnos, para poder observarnos. Entonces me voy a saltar del versículo 4 al versículo 7. Y dice el tema, el pecado que mora en mí, que es el tema. Sino que esta primera parte, pues, es necesario tener claridad en tanto, como viene diciendo, antes, ¿sí? Y nos compara con la esposa que es casada, pero cuando el marido fallece, entonces queda libre. Entonces, hubo necesidad, según la ley, de un muerto. No pierda de vista eso. Hubo necesidad de que alguien muriera. Porque para que esta mujer pudiera liberarse de esa ley, ¿qué tuvo que suceder? Que el esposo falleciera. Mire que era la única condición. Ahí no podía hacer nada. No, que si es que está enfermo o que fue que se fue de viaje, no importa, sigue siendo la esposa. La única forma, señora Rosalba, de usted liberarse de ese señor malo que es Gabriel, ¿cómo es? Que el señor muera. Era la única forma que la ley le establecía a la señora Rosalba. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en ese contexto, vamos a adentrarnos en la lectura. Por favor, síganme en la lectura del versículo 7 en adelante. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es decir, esa ley que obliga a doña Rosalba a mantenerse allí, ¿es mala? ¿Es pecado? Eso es lo que está diciéndose o preguntándose el apóstol. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y ya vamos a explicar. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y les comentaba al comienzo que es un suceso, lo que le estaba ocurriendo a él, bien interesante. Porque me parece que es un punto de inflexión de cualquier cristiano. Es decir, usted y yo debemos hacer este mismo ejercicio. Para uno saber en qué dirección moverse, lo importante es saber dónde estoy. Si yo estoy en Jamundí y digo y me levanto un día, yo voy a irme para Jamundí, ¿para dónde pego? Si ya estoy en Jamundí, ¿cierto? Si ya estoy en Jamundí, pues no tengo que moverme de Jamundí. Pero si yo en ese mismo ejercicio estoy en Cali, ¿cierto? Estoy en Cali y digo quiero irme para Jamundí, tengo una ruta que emprender, ¿cierto? Porque ya sé que Jamundí debe quedar al norte, al sur, y me muevo en esa dirección, ¿cierto? Entonces, en nuestra vida cristiana sucede más o menos lo mismo. En la palabra se dice que el Señor no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, dice la palabra. Entonces, la primera condición suya y mía, cuando llegamos a los pies del Señor, que no es a un lugar, no se trata del templo, no se trata de la congregación, se trata de llegar a los pies de Jesús, entendiendo que Él es todopoderoso, entendiendo que Él es el camino. La primera condición mía y suya debe ser el reconocernos dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Yo cambio la palabra porque Él dice, yo vengo por los enfermos. Y entonces Gabriel atrevidamente cambia la palabra enfermos por la palabra necesitado. ¿Y por qué lo hago? Voy a colocar un ejemplo. Supóngase que Lionel Messi, usted conoce a Lionel Messi, ¿cierto? Muy conocido, muy famoso. ¿Lionel Messi está enfermo? Entonces, si Lionel Messi no está enfermo, no necesitaría de Jesús. ¿Cierto que no? Según eso. Lionel Messi necesita algo. Tiene fama, tiene plata, dice yo tengo para vivir 4 o 3 vidas. En ese orden uno diría, si es por los enfermos que viene, no cabría. Pero la pregunta es, ¿Lionel Messi necesita? Sí, puede tener mucha plata, pero aún el más millonario necesita de Jesucristo, ¿cierto que sí? Démosle la gloria al Señor. Bien, les decía que es necesario entonces que conozcamos dónde estamos para saber hacia dónde nos dirigimos. Si yo no me reconozco enfermo, si yo no tengo la gripa, tengo el dolor de cabeza, el dolor de estómago, ¿yo buscaría un médico? No. Ese ejercicio ocurrió en estos días que estábamos aquí en el ayuno y le preguntaba a alguien, no, yo no iría donde el médico porque yo estoy sano. Y le hago la pregunta a otra persona y me dice, sí, yo sí iría porque yo tengo problemas en mi mano, está enfermo. Entonces, buscaríamos de Jesús en tanto nos reconozcamos que estamos enfermos. Si estamos sanos, no buscaríamos. Pero entonces la pregunta es, ¿usted y yo necesitamos de Cristo? Sí. Tengamos la condición que tengamos. Entonces, lo que está haciendo Pablo es reconociéndose que no sabe qué médico le sirve para su situación. Él se reconoce en su enfermedad, pero dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo supero esto? Esa es la pregunta que pudiéramos hacernos usted y yo. Si nosotros no reconocemos que necesitamos de Jesucristo, pues no lo vamos a buscar. Pero este hombre lo está haciendo y nos da la clave. Entonces, él se pregunta que esa ley que obligó a doña Rosalba a mantenerse sujeta a ese esposo malo como lo era Gabriel, ¿cierto? Esa ley entonces es mala, es, como dice acá,
¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Es decir, ¿la ley es mala? ¿Qué diría doña Rosalba? Esa ley que me obliga a estar con ese esposo Gabriel que me golpea todos los días, que me insulta, que me por debajea, que no me da de comer, que qué sé yo, mejor dicho. ¿Cierto? Pero la ley le obliga a ella a que esté solo con Gabriel. Cuando el curita nos casó, nos dijo, y sepan que es para toda la vida, en las buenas y en las malas y en las no. Y ella dijo, sí, acepto. Entonces, la ley ahora es cuestionada por ella, porque esa ley le está diciendo, doña Rosalba debe mantenerse solamente con Gabriel. Pero es que yo ya no lo quiero, yo ese hombre no me sirve, ese hombre... ¿Sí? Tiene que quedarse con él. Eso es lo que esa es la pregunta que se hace este varón en este momento. Entonces dice, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado, sino por la ley. ¿Cómo es eso? Hasta hace algún tiempo, aquí en Colombia existió el delito de bigamia, ¿cierto? Hasta hace poco existió el delito de bigamia, es decir, que era un delito que alguien tuviese una serie de relaciones que la ley prohibía. ¿Sí? Entonces, si el tipo viviera esa condición, era sujeto a una sanción. Esa ley, por alguna razón, dejó de ser. Y ya el tipo, nadie lo va a meter a la cárcel por eso. Pero es eso, hasta que no se hizo ley, esta persona, alguien le podía reprochar su comportamiento. Entonces fue necesario mostrarle ese espejo que le decía, mira, usted está en esta condición. Si esta palabra a usted y a mí no nos dijera que codiciar es malo, usted y yo podríamos codiciar, ¿cierto? Si esto no lo dijera. ¿Cuándo codiciar se volvió malo? A partir de la ley. ¿Antes existía codiciar? Sí, siempre ha existido codiciar. Pero solamente hasta cuando fue ley, ya codiciar es un pecado. Y usted y yo, teniendo conciencia de eso, decimos, ay, entonces no debo hacerlo. Y como codiciar, otra serie de cosas que usted y yo nos abstenemos de hacer, ¿cierto que sí? Bien, entonces está diciendo que solo por la ley conoció el pecado. Porque tampoco conocería la codicia, como hemos explicado, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, dice acá, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué es lo que dice la ley? No codiciarás. Es decir, eso no es bueno. Según quien hizo la ley, codiciar no es bueno. Entonces, si el mandamiento me está diciendo, no codiciarás, entonces, se hizo efectiva mi codicia cuando salió la ley. Dice, produjo en mí toda codicia. Es decir, quedé evidenciado, quedó mi mal expuesto. Antes que existiera la ley, yo andaba en codicia y andaba en otra serie de cosas que nadie me reprochaba. Pero cuando salió la ley, quedé yo evidenciado. Es decir, me hice público. Es como si yo, creo que en algún momento nos ha explicado el pastor, decía, yo tengo una camisa de color blanco y yo quiero pensar que mi camisa es de color blanco, pero cuando llega otro con una camisa blanca y esa sí que es blanca, la mía ¿cómo queda? Queda evidenciado que la mía no es blanca, blanca la de él, la mía es sucia, ¿cierto? Amén. Entonces lo que quiere significar es que se evidenció el pecado en mí cuando la ley lo hizo. Sigue diciendo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Volvemos e insistimos, cuando no había ley, dejamos de vivir, ¿no? Estábamos viviendo, solo que no sabíamos que estábamos cometiendo un delito, cometiendo un pecado.
porque no había ley que así lo dijera, ¿cierto que sí? Cuando sale la ley, ya queda evidenciado que yo estoy o en delito o en pecado, ¿cierto que sí? Bien, dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es eso? La palabra dice que usted y yo, sin Jesucristo, ¿cómo estamos viviendo? En delitos y en pecados. Y el que esté en pecado, ¿cómo es su estado? ¿Vivo o muerto? Está muerto. Para Dios está muerto. Así es como Él lo ve. Está muerto. Entonces, usted y yo, cuando no existía la ley, estábamos muertos, solo que no sabía que estábamos muertos. Parece una contradicción, ¿no? Pero es cierto, es decir, estábamos muertos, solo que no lo sabíamos. Amén. Continúa diciendo entonces. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y entonces es ese mandamiento que está ahí, que me dice hoy, no codiciarás. Y entonces Gabriel, que ha vivido toda su vida codiciando, ahora que sale la ley y yo me veo en el espejo, resulta que eso que yo me gozaba cuando codiciaba, cuando salía con otras, yo me gozaba. Eso me parecía bueno. Me parecía bueno. Y yo le daba gusto a mi cuerpo por eso. Pero venida la ley que me dice, no, eso no debes hacerlo, eso es pecado. Eso resultó para mí en que la ley, o mejor, el pecado, me tenía muerto. Porque resultó que cuando vi lo que dijo la ley, entonces según esta ley, si yo codicio o si yo ando con otras, estoy muerto. Por eso dice, resultó en muerte para mí, estoy muerto. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, oiga bien lo que dice, me engañó y por él me mató. Eso hizo. Porque a partir de aquí es que yo hoy sé que sin Cristo yo estaba muerto. Antes no lo sabía. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, ahora puedo decirlo con Cristo que esto es bueno. Esto es bueno. Eso me hizo ver, me hizo revisarme, me hizo mirarme en el espejo y decirme, no estás bien, estás muerto. Y si quieres vivir, ya te voy a dar la solución. Dice entonces, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y ya lo hemos dicho, ¿cierto? Yo me gozaba, me satisfacía haciendo eso, pecado. En ninguna manera, sino que el pecado, al mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Lo que yo hacía, yéndome con otras, haciendo codicia y otra serie de cosas, eso me gustaba, ¿cierto? Pero me estaba matando. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. En usted y en mí hay dos dimensiones. Que usted no lo reconozca no hace que eso no sea. En usted y en mí hay un cuerpo, sí, lo podemos palpar, lo podemos ver, pero también hay un espíritu. Todos tenemos eso. Todos tenemos eso. Otra de las cosas que yo me preguntaba bíblicamente tiene que ver con, ¿cómo decirlo? ¿Quién trajo el pecado a la vida de Luzbel? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo llegó Luzbel al pecado? Si Luzbel, yo me cuestionaba, este ángel vivió allá con el Dios, allí, cara a cara con Dios,
en un ambiente, yo me imagino, ¿por dónde el pecado? Entonces yo me decía, pero si el pecado vino de afuera de él, ¿por dónde llegó? Si allá no podía llegar el pecado. Pero la pregunta me la respondí yo mismo cuando oyendo las diferentes disertaciones pues, de los pastores y demás. Y aquí responde en parte esa pregunta. La pregunta, vuelvo y la repito. ¿De dónde el pecado en la vida de Luzbel, antes de ser Lucifer, cierto, se llamaba Luzbel, si él era un ángel de luz? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿En algún momento se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo así que él llegó a tener pecado y por eso fue desechado, cierto? ¿Por dónde le llegó? ¿Quién le llevó eso a él? Pues no es tanto que se lo hayan llevado, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, porque de lo que habla el apóstol Pablo es algo de lo que nos habló el pastor el domingo. Si bien él le llama el aguijón en la carne, lo que sí o sí tienen los ángeles y usted y yo es libre albedrío. El libre albedrío es lo que hace diferente a usted y a mí como hombres, como personas, de lo que es un robot. Si usted y yo no tuviésemos libre albedrío, ¿qué seríamos? Un robot. Porque haríamos lo que ya está. No, Dios nos amó tanto, tanto nos amó, que nos dio la posibilidad de escoger. Y ese es el libre albedrío, la posibilidad de escoger. Y entonces lo que sucedió en el caso de Luzbel es que él tenía libre albedrío. Tenía libre albedrío. Y por eso determinó una cosa y no otra. ¿Sí? Termino leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Es decir, hacemos las cosas sin la ley porque nuestra carne está, ya lo ha dicho el pastor en varias ocasiones, nosotros por naturaleza tendemos a lo malo, por naturaleza. Esa es nuestra esencia. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese pastor de que les hablaba inicialmente, esa persona, uno podría pensar, él no quiso llegar a eso, ¿cierto? Después de tanto tiempo de caminar con el Señor, tropezar ahí en su vida y con ello arrastró con toda una congregación. Seguramente él no lo quería, pero Pablo le está diciendo, eso que aborrezco, eso hago. Eso mismo era Gabriel. Por eso no me he dado, y creo que a usted tampoco, cuestionar a ese pastor. Así como él, usted y yo podemos caer. Pero no en eso, de pronto en otras cosas. Lo que corresponde entonces en un caso como eso es orar a favor de él. Dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, fue el pecado que había en ese hombre el que lo llevó a hacer ese hecho. ¿Sí? Lo que había en él. Y yo sé que en mí, mira lo que dice, aquí lo aclara, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Sí me entiende? Él está reconociéndose como debemos hacernos usted y yo. Antes de llegar a la vida en Jesús, o al llegar mejor a la vida en Jesús, debemos evaluarnos. Es verdad, yo necesito, Señor, esto que tengo en mí, ¿sí? Es una realidad. Yo estoy necesitado. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, no hacemos lo que deberíamos hacer, sino lo que el pecado que está en nosotros nos lleva a hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, mis hermanos, la conclusión sería eso. Aceptarnos nosotros
que estamos enfermos, que estamos necesitados. Es nuestra primera condición. Y que en ese entendido, este hombre que está hablando, si bien es un caso personal, es un caso que aplica para todos y cada uno de nosotros. Porque usted y yo deberíamos hacernos ese mismo examen que se hace él. Mire lo que él concluye diciendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Sí? Queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. ¿Nos reconocemos que estamos enfermos, que estamos necesitados? Sí. Porque según el hombre interior, el que piensa, no el cuerpo, sino el que piensa, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuándo me deleito en la ley de Dios? Cuando como persona racional digo, oh, Gabriel, estás con esa camisa sucia. ¿Sí? Este libro me hace ver que Gabriel está con una camisa sucia, aunque crea él que esa camisa de color blanco está limpia. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo veo una ley. ¿Cuál es esa ley? Que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley que me dice que me debo deleitar en la palabra de Dios, ¿cierto? Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, con mi cuerpo. Yo me presto para estar con otra diferente a Rosalba, ¿cierto? La ley me exigía que mi estado es con Rosalba. Si yo me voy con otra persona, estoy en pecado. Prestaba mis manos, mi cuerpo, mi mente, mi cabeza, perdón, todo mi ser, mi cuerpo, para eso, ¿cierto? Y entonces dice, miserable de mí. Y esa expresión, no sé si en la tradición, en la traducción, ¿cómo se dice? Originaria, dice la misma expresión. Pero este hombre lo que está diciendo es que él aborrece su cuerpo. Si por él fuera, él mismo se mataría. Es decir, este cuerpo me lleva a cometer pecados que aunque me gozo haciéndolo, yo no quiero. Mi mente me dice que no debo hacer eso. Más o menos lo que está diciendo. Entonces cuando él cita, es miserable de mí, yo no valgo nada, este cuerpo mío no vale nada. Y él quisiera, si pudiera, arrancarse del cuerpo. Pero ¿quién puede separarse de su propio cuerpo y seguir viviendo? ¿Alguien puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Entonces es de su condición de ser humano que él dice, ¿y qué hago? ¿Qué hago para salirme de este cuerpo que no quiero, que me lleva a pecado? ¿Qué hago? Él se pregunta. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces aquí viene la solución, porque él termina diciendo lo siguiente. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí es donde viene lo importante del tema. Ahí es donde viene lo trascendental de esta palabra. En esa condición está Pablo, pero también está usted y estoy yo. Miserable de nosotros, de este cuerpo de pecado. Quisiéramos no tenerlo, pero no podemos despojarnos de él y seguir viviendo, ¿cierto? ¿Que no? Pues la única forma para que Rosalba se librara de lo que dice la ley, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que Gabriel muriera. Y entonces, para que este cuerpo ya no sea cuerpo de pecado, es que alguien muera por este cuerpo. Este cuerpo debía morir. Este cuerpo debía morir. Y ahí es donde viene ese superhéroe, para significarlo de una manera, Jesucristo. Jesucristo muere por mí para que yo, aceptándolo en mi vida, sea una nueva persona, una persona diferente. Si usted y yo no aceptamos la sangre de Jesucristo, esa persona sigue siendo, ese pecador sigue siendo.
es necesario que usted y yo aceptemos a Jesucristo, que es el que muere a cambio suyo y mío, para que ahora usted y yo seamos una persona diferente.